En los cuentos populares, siempre es el erudito pobre quien aprueba el examen imperial y se casa con una rica heredera. Pero la realidad fue cruel. Tras exprimir hasta la última gota de riqueza de la familia Sen, Ta Jingyu asesinó a su legítima esposa, Mi, para allanar el camino a su amada Li Kanyue. En medio de su agonía, le arrebaté la bolsita que tanto apreciaba. De ella cayeron 3 monedas de cobre con forma de flor, monedas de juguete. Así que este era el profundo afecto que decía tener. Una broma a los ojos de Li Kanyue. Renacido en esta vida, lo único que deseo es ver su hermoso sueño hecho añicos, la luna apagada, las estrellas desvanecidas. Desperté de la pesadilla jadeando en busca de aire. Jinmo, que había estado de guardia toda la noche, se despertó sobresaltada por el ruido. Se incorporó y preguntó: ¿qué ocurre? La miré de reojo, observé con la mirada el familiar cuarto de bordado y exhalé lentamente. Pero el dolor en el pecho persistía. Habían pasado 10 días desde mi renacimiento, pero los recuerdos de mi vida anterior me perseguían como sombras en la noche. Una vez más, soñé con Ta Jingyu tapándome la boca y la nariz, entregándome a los brazos de la muerte. Murmuró: lo siento, Son Jin. Pero Kanyue dijo que ella solo podía ser la esposa principal. Su disculpa fue vacía, su mirada fría e insensible. Quería casarse con su amada, que luchaba contra la pobreza, de una manera digna. Pero no pudo desprenderse de la dote que le ofrecí. Así que tuve que morir. Entre el dolor insoportable extendí la mano y le arranqué la bolsita de la cintura. La vieja bolsita, atada por la propia Li Kanyue, tenía un nudo flojo. Con un ligero tirón, se deshizo. 3 monedas de juguete salieron rodando. Aun cuando mi vida se extinguía, deseaba reír a carcajadas. Reírme de mi propia estupidez, la de Son Jin, quien entregó la fortuna de la familia Sen a su marido, quien se dedicó a ayudarlo, solo para ser estrangulada por él. Y reírme aún más de Ta Jingyu, quien se aferró durante años a una bolsita que Li Kanyue le regaló en sus días de penuria, atesorándola sin saber que solo contenía baratijas. Por supuesto, Li Kanyue, hija de la familia de un gran secretario, orgullosa y mordaz, jamás se fijaría en un huérfano sin blanca como él. Solo quería verlo sacar 3 monedas de juguete para comprar bollos y que el tendero le diera una paliza, para poder reírse a carcajadas. Solo mi familia Sen, con su herencia de comerciantes imperiales, habría pensado en criar a un erudito pobre como posible yerno. Y lo pagamos con dolor y sangre. Aunque fueran monedas de verdad, ¿cómo se podían comparar con el apoyo de todo mi clan? Humillado, furioso y lleno de odio, Ta Jingyu empleó toda su fuerza, aplastándome la garganta y acabando con mi vida allí mismo. Volviendo en mí, acepté la taza de té de Jingmo y tomé un pequeño sorbo. Mañana es el banquete de los 9 lotos de la familia Sen, pensé. Celebrado cada 3 años, el banquete de los 9 lotos daba la bienvenida a todos, sin importar su estatus o riqueza. Bastaba con tener confianza en el talento literario para asistir. En el banquete los eruditos hicieron gala de su talento en poesía y prosa. Incluso se invitó a un renombrado erudito a ejercer de juez. Algunos críticos anticuados desdeñaron a la familia Sen, afirmando que una familia imperial de comerciantes no tenía derecho a pretender ser refinada. Pero ningún desdén pudo mermar la riqueza del clan Sen. Los 3 mejores participantes recibirían el patrocinio de la familia Sen, mientras que el resto seguiría recibiendo generosos obsequios preparados con antelación. De este modo, talentos de todas partes se congregaron, y el evento se convirtió en una gran ocasión para la época. En mi vida pasada, Ta Jingyu había ganado el primer premio en este mismo banquete de los 9 lotos. Aunque ostentaba el modesto título de licenciado, su pobreza le había negado mayores oportunidades. Un solo alarde de brillantez literaria hizo que fuera elegido como mi futuro prometido. Todos lo consideraron un golpe de suerte. Pero incluso entonces, Ta Jingyu llevaba tiempo enamorado de Li Kanyue. Huérfano y sin recursos, no se atrevía a soñar con la hija de la familia Li. Así que reprimió sus sentimientos, fingió cercanía conmigo y usó a mi familia Sen como trampolín para acercarse a la mujer que iluminaba su corazón como la luna. Ahora, sentada tras un biombo, escuchaba al presentador anunciar los nombres de los 3 finalistas. El primer nombre seguía siendo Ta Jingyu. Me levanté lentamente. Mi cabello oscuro ondeaba como nubes, mi belleza radiante, el dobladillo de mi vestido se extendía tras de mí como un arroyo.
3 criadas me seguían, cada una con una caja de madera. Estar entre los 3 primeros significaba convertirse en un huésped de honor de la casa Sen, con comida y alojamiento garantizados hasta la siguiente ronda de exámenes imperiales. Exclamaciones de asombro resonaron a mi alrededor. Incluso entre la multitud, la mirada de Ta Jingyu reflejaba una reverencia contenida. Mi madre falleció joven. Mi padre solo me tuvo a mí como hija. Este año presidí el banquete y ya corrían rumores de que la familia Sen podría estar eligiendo un yerno entre los eruditos. Sonreí, entregué las cajas a los 3 ganadores y observé con calma el rostro de Ta Jingyu, esforzándose por ocultar su alegría tras una máscara de serenidad. En los cuentos, los eruditos pobres siempre son leales y agradecidos, jurando jamás traicionar a sus benefactores. Pero la realidad está llena de sonrisas fingidas y corazones fríos, lobos con piel de cordero. Esta vez, me toca a mí tender la red y esperar a que caiga. Que su sueño se haga añicos. Que la luna mengue y las estrellas se dispersen. Ta Jingyu se convirtió en huésped de la familia Sen, alojándose en uno de los patios de invitados. Contaba con sirvientes y vivía como un joven adinerado. Pero ahí terminaba todo. A diferencia de antes, mi padre ya no lo incluía en conversaciones privadas ni lo trataba como a un talento de confianza. Ta Jingyu era guapo y refinado, tranquilo y sereno, tenía 2 vidas, y en ambas ocasiones había llamado la atención de mi padre. Pero yo ya le había dicho claramente que lo despreciaba. Le pedí que no volviera a considerar a Ta Jingyu como yerno. Naturalmente mi padre me creyó. Pero la curiosidad persistió y preguntó. Song Ying, rara vez expresas tu disgusto de esta manera. ¿Qué tiene él? Pregunté con sinceridad. Odio sus ojos. Parecen cálidos por fuera, pero por dentro son más fríos que el hielo. Mi padre me dio una suave palmada en la espalda. Su cálida palma casi me hizo llorar. Suspiró. Muy bien. Si no te gusta, no lo tendré en cuenta. Pero hija mía, algún día tendrás que elegir un esposo. Cuando yo ya no esté, ¿quién cuidará de ti? Observé el rostro bondadoso de mi padre, que ya no mostraba la sonrisa forzada que recordaba de antes de su muerte en la vida pasada. En aquel entonces Ta Jingyu se había hecho con el poder, había apartado a mi padre y se había apoderado de la familia Sen. Mi padre murió de angustia. A mí me estranguló Ta Jingyu. En esta vida jamás permitiré que esa tragedia se repita. Dije, padre, el verdadero destino no se puede apresurar. Forzarlo solo creará amargura. Peor aún, podría ser como criar un tigre que se vuelve contra nosotros. Ahora mismo tengo cosas más importantes que hacer. ¿Qué es? Preguntó. Quiero ser como tú, hacerme cargo de la familia Sen y ganarme el corazón de todos, desde los más humildes hasta los más poderosos. En la capital, se decía que la noble ideal era serena por fuera, amable por dentro, talentosa, pero jamás rivalizaba con los hombres. En mi vida pasada, las damas de palacio y las matriarcas me moldearon según ese ideal. Mi padre y yo éramos demasiado ingenuos, creyendo que los halagos a la gentileza bastarían para ganarnos la protección de un hombre poderoso y una vida tranquila. Por eso, cuando Ta Jingyu me estranguló, no tuve fuerzas para resistirme. Igual que cuando tomó el control de la familia Sen, no pude defenderme. Esta vez, tomaré las riendas de mi destino. A petición mía, mi padre confió mi formación a su mayordomo de mayor confianza, decidido a convertirme en un digno heredero. Poco a poco me fui retirando de los salones de poesía y los banquetes en honor a damas nobles. Estaba fortaleciéndome cuando Ta Jingyu vino a verme. En un pabellón del jardín, una criada se acercó con una bandeja de abrojos de agua y sonrió. Señorita, esto lo envió el joven maestro Ta. Señaló hacia afuera. Ni siquiera se dio cuenta de lo tímida que se había vuelto su voz y su mirada. Miré en la dirección que señaló. Allí estaba Ta Jingyu con el rostro ligeramente sonrojado, inclinándose levemente en señal de saludo. Habló con voz clara, estoy agradecido a la familia Sen por su generosidad. No tengo cómo pagarlo. Aunque mi condición es humilde, yo mismo recogí estas castañas de agua y espero que las aceptes. Creó la escena perfecta, un erudito sereno, mecido por la brisa, cortando castañas de agua con la mano que sostenía el pincel. ¿Cómo podía semejante visión no conmover el corazón de una joven,
sino desvanecer la ilusión y que, al final, solo resultara ser una bandeja de abrojos? Su actitud humilde no era la primera vez que la veía. Mi mirada se posó en su pecho, donde guardaba una delicada bolsita. Habían pasado los años y la bolsita, acariciada constantemente por su dueño, ya no era nueva. Una vez me mintió, diciendo que pertenecía a un benefactor y que por eso la atesoraba. Solo cuando estuve al borde de la muerte me confesó la verdad. Nunca se atrevió a abrir aquella bolsita, porque quería esperar a que la cangua del día desatara el nudo que ella misma había hecho. Entonces pensó decirle que sin importar las dificultades que hubiera enfrentado, eran esas 3 moneditas y su sombra tras ellas, lo que le daba fuerzas para seguir adelante. ¡Qué lástima! Media vida de anhelo, y todo se redujo a flores en un espejo, luz de luna sobre el agua. Al pensar en el pasado, mi mirada se volvió más fría. Bajé la cabeza y lo saludé desde lejos. Aquella bandeja de abrojos se convirtió en la excusa que nos unió. Como huésped de la familia Sin, a veces nos encontrábamos en el jardín. Tras intercambiar saludos formales, me preguntaba tímidamente por mi salud. Y yo, siempre con la mirada baja, respondía con la sonrisa recatada de una doncella inocente. Al día siguiente recibía té de flores secado por él mismo, una bolsita de té que él mismo había preparado o pequeñas tarjetas con unas elegantes líneas de caligrafía. No permití quedarme atrás. Correspondí a sus gestos con pasteles, libros o útiles de escritura, sin dejar que nadie me acusara de ser fría o descortés. Todo lo que hacía revelaba su desesperado deseo de ganarse el favor de la familia Sin. Cuando Jing-mo regresó del campo y vio el carillón de viento sobre mi mesa, lo reconoció inmediatamente como obra de Ta Jing-soo. Dudó un instante antes de susurrar, «Señorita». Me senté en la cama revisando las cuentas de la casa. Al oír su voz, levanté la cabeza y esperé. Jing-mo era mi criada más cercana, y por supuesto, estaba al tanto de todo lo que había ocurrido últimamente. Tras un instante de vacilación, habló. «Señorita, perdone mi osadía. Simplemente creo que el joven maestro Ta no es digno de usted». «¿Por qué?». Jing-mo se mordió el labio, pero finalmente continuó. «Son solo rumores entre las criadas. Dicen que poco después de la llegada del joven amo Ta, 2 criadas se enamoraron de él. Han estado compitiendo en silencio por su atención. Aunque solo sea una admiración ingenua, donde hay humo hay fuego. El joven maestro Ta puede parecer íntegro, pero me temo que es del tipo que atrae mariposas allá donde va». La miré fijamente durante un largo rato y suspiré suavemente. En mi vida anterior, después de que Ta Jing-soo me aislara del mundo exterior, Jing-mo fue la única que permaneció a mi lado, protegiéndome con todas sus fuerzas. Pero finalmente él la entregó a un mayordomo que la había codiciado durante mucho tiempo. En plena noche la arrastraron al patio de aquel hombre. Me enteré al día siguiente. Monté en cólera y golpeé a Ta Jing-soo, pero para entonces él ostentaba un poder absoluto y desdeñó mi resistencia. Poco después, llegó el día en que me estranguló. Nunca supe cómo terminó la vida de Jing-mo, pero dudaba que hubiera tenido un buen final. Era la persona en quien más confiaba, después de mi padre. Tomé su mano, la acerqué a mí y la dejé sentarse a mi lado. Ella parpadeó confundida, mientras yo la miraba y le decía suavemente, «No te preocupes. No me importa. Simplemente tengo cosas que hacer». «Jing-mo, ¿confías en mí?». Sin dudarlo un instante asintió. Sus ojos claros reflejaban una fe y una admiración inquebrantables. «Mi buen Jing-mo, en esta vida te protegeré». Aquel día, la familia Sin ofreció un banquete para nuestro círculo habitual de conocidos. Como ama de llaves, me dediqué a atender a las damas de la nobleza. Solo cuando la compañía de ópera empezó a actuar pude descansar un momento. De repente una criada entró corriendo sigilosamente con voz presa del pánico, informando de que habían encontrado a alguien inconsciente cerca de la colina artificial y que los sirvientes no se atrevían a moverlo. No debería haberla conocido, pero recordé que era una de las criadas que Jing-mo había mencionado, una de esas que, según se rumoreaba, sentían simpatía por Ta Jing-soo. Supuse de inmediato que Ta Jing-soo quería armar lío ese día. Pero fingí ignorancia y la seguí hasta el jardín de rocas. Efectivamente allí había alguien tumbado. A juzgar por la ropa, era un invitado al banquete probablemente ebrio y desmayado.
Varios sirvientes ya esperaban cerca. Les dije que trajeran un pequeño taburete reclinable y lo llevaran a una habitación para que se le pasara la borrachera. Entonces, un leve ruido arriba. Miré hacia arriba. Un bloque de piedra caía desde arriba. Ta Hing Zhou se abalanzó sobre mí por un lado, empujándome hacia abajo y protegiéndome con sus brazos. Caí contra su cálido pecho, a salvo bajo el fuerte abrazo que me rodeaba. Por suerte, las costumbres ya no eran tan rígidas como en dinastías anteriores, las normas entre hombres y mujeres se habían flexibilizado. De otro modo, con tan solo este otoño, me habría visto obligada a casarme con él. Ta Hing Zhou no tenía intención de comprometer realmente mi reputación. Simplemente quería una jugada astuta, algo lo suficientemente peligroso como para ganarse mi gratitud, así que actuó desde las sombras. Siempre buscó la perfección. Si me obligaba a casarme, su reputación también se vería perjudicada. Cuando las criadas se apresuraron a ayudarme a levantarme y me incorporé, mi primera mirada se dirigió a Ta Hing Zhou. Aquel día aún hacía calor, y su fina túnica dejaba ver fácilmente la herida en su brazo, la sangre había empezado a filtrarse. Aún así, actuaba como si nada hubiera pasado, mirándome con una suave preocupación. Un hombre verdaderamente insensible. Me hice la inocente y exclamada, «Estoy bien». Rápido, miren al joven maestro Ta, tiene el brazo herido. A raíz de este incidente, mi padre se enfureció y castigó severamente a los sirvientes y mayordomos negligentes. Según Ta Hing Zhou, el huésped inconsciente era alguien con quien había entablado amistad en el banquete. El hombre bebió demasiado, salió al jardín para recuperarse y nunca regresó. Ta Hing Zhou, preocupado, salió a buscarme y por casualidad me encontró lidiando con la situación. Dudó, indeciso entre quedarse o irse. Justo cuando se debatía entre dos opciones, vio caer una piedra desde arriba y corrió a salvarme sin darme tiempo a avisar. Debido a mis instrucciones previas, mi padre seguía desconfiando de él. Tras hablar conmigo, comprendió que todo aquello había sido orquestado por Ta Hing Zhou, pero aún así debía mostrarse agradecido. No solo le dio las gracias repetidamente, sino que incluso mandó llamar al médico imperial para que examinara su herida. El médico dijo que era solo un rasguño, que con unos días de reposo sanaría. Desde mi habitación escuché a los sirvientes informar sobre la situación. Exteriormente aparentaba calma, pero por dentro me sentía arrepentido. ¡Qué desperdicio! Si pretendía hacerse daño, al menos debería haberse roto algo por el bien del realismo. Un día un sirviente condujo a Ta Hing Zhou al Salón de las Flores y le dijo que mi padre lo esperaba allí. Pero al llegar, mi padre no estaba por ninguna parte. En su lugar, tras un biombo pintado, se vislumbraba una tenue silueta, y una suave y elegante fragancia flotaba en el aire. Bajó la voz y preguntó, ¿es la señorita San? Sentada tras el biombo, sonreí levemente. Eres perspicaz, joven maestro Ta. Vine hoy a darte las gracias. Me levanté e hice una reverencia tras el biombo. Ta Hing Zhou rió con calidez. Tu padre ya me lo ha agradecido incontables veces. Simplemente actué según me dictaba el corazón, algo tan pequeño no debería ser recompensado. Recibir semejante gratitud me incomoda. Suspiré suavemente. La gratitud de mi padre es asunto suyo. Mis propios sentimientos son otra cosa. Pero eres inteligente, ¿por qué actuaste con tanta imprudencia aquel día? Cuando cayó la piedra, había sirvientes cerca. Quizá no me habría hecho daño. Pero tu brazo es el que empuña el pincel. Algún día tendrás que escribir ensayos, devolver el favor a tus benefactores y contribuir al mundo. Si por mi culpa quedaras lisiado y perdieras tu futuro, ¿qué pasaría entonces? Incluso a mí se me puso la piel de gallina al decir semejante disparate. Menos mal que la pantalla ocultó mi expresión. Al darse cuenta de que era un momento crucial, Ta Hing Zhou hizo una pausa antes de responder en voz alta. Mi brazo podrá sostener el pincel, pero ¿cómo se comparará con tu seguridad de jade? No debes sufrir ningún daño. Además, te admiro. Si es por ti, haría cualquier cosa con gusto. Luego soltó una risita autocrítica. Debes pensar que estoy loco por decir tales cosas. Nuestras situaciones son completamente distintas. Eres como una flor radiante que cuelga en lo alto, inalcanzable, intocable.
Pero incluso una persona común puede admirar y sentir amor. ¡Qué actuación! Impecable. Puede que sea una flor en una rama, pero ¿cómo podría compararse ninguna flor con la luna en el cielo? Permanecí en silencio tras el biombo durante largo rato, como tímida, como disgustada, dejándolo consumirse en la ansiedad. Esperó en el salón de las flores, cada vez más inquieto. ¿Fui demasiado presuntuosa? Si es así, por favor, échenme de la casa Sen. Mientras no estés enfadado, aceptaré cualquier castigo. Solo entonces suavicé mi voz. No es así. Simplemente no sé cómo responder. Jamás imaginé que, aparte de mi familia, alguien me tratara con tanto cariño. Con semejante afecto sincero, ¿cómo no conmoverme? Solo espero que algún día apruebes el examen imperial y tu nombre sea reconocido. Sonaba como una joven que descubre el amor por primera vez. La voz de Ta Jingyu se iluminó de emoción. Mientras no me menosprecies, me esforzaré al máximo por ti. Espero que algún día sea digno de ti. Dejé escapar un suave gemido. La familia Sen ya lo trataba con profunda amabilidad, pero su codicia era ilimitada. Debió de pensar, mi padre solo tiene una hija. Si ella lo favorece y lo apoya incondicionalmente, acabará cediendo. ¿Qué padre puede resistirse a los deseos de su hija? Ese era su cálculo, usar a la hija para presionar al padre, como quien toma al emperador como rehén para dar órdenes a los señores feudales. Y una vez oficialmente casado con la familia, su siguiente paso sería exprimir hasta el último beneficio del clan Sen. En mi vida pasada, mi padre y yo habíamos sido demasiado ingenuos. Poco después, exquisitas prendas de la casa de bordados Sen fueron entregadas en el patio de Ta Jingyu a nombre de mi padre. Ta Jingyu, ya de por sí apuesto y refinado, luciría sin duda aún más excepcional con esas ropas. El mayordomo trajo las vestimentas y anunció que el marqués Rongan preparaba un gran banquete literario. Si Ta Jingyu vestía esa túnica y llegaba invitado por la casa Sen, su nombre sin duda se extendería por doquier. Esa era la intención de su padre. Un destello de alegría cruzó el rostro de Ta Jingyu, pero lo reprimió casi al instante, tan rápido que podría confundirse con una ilusión. Preguntó con cautela. ¿Con mi estatus me permitirían asistir? El mayordomo se rió. Piensas demasiado, joven amo Ta. El marqués Rongan valora el talento. El estatus no importa, si te favorece tu futuro será prometedor. Y no solo el marqués Rongan estará presente, sino también el ministro de Derechos y el académico Liu de la Academia Imperial. Ser notado por cualquiera de ellos sería beneficioso. Si desea dedicarse a la política, establecer contactos con esas figuras no le perjudicará. Ta Jingyu se puso rígido. El ministro de Derechos. Sí, efectivamente se trata de un alto funcionario del Ministerio de Derechos. ¿Lo conoce el joven maestro Ta? Preguntó Ta Jingyu con calma. No, solo había oído hablar de su integridad. Muy bien, asistiré. Por favor, agradezca al maestro Sen por brindarme esta oportunidad. El mayordomo soltó una risita. El amo Sen dijo que salvaste su preciosa perla. De ahora en adelante te tratará como a uno más de la familia. Un hombre como usted es un dragón entre los mortales, solo le falta la oportunidad de brillar ante el mundo. Ta Jingyu se levantó e hizo una reverencia. Cuando el mayordomo me contó todos los detalles, asentí levemente y lo despedí. Integridad. ¡Qué chiste! Aunque el evento fuera una montaña de cuchillas o un mar de llamas, con el padre de la mujer que amaba sentado entre los invitados, él seguiría asistiendo. Y aquello no representaba un peligro, sino el escenario perfecto para él. Lo que ignoraba era que el marqués Rongan, el ministro Li y el académico Liu de la Academia Imperial, los tres estimados anfitriones, habían cometido graves errores en su vida pasada y habían sido castigados juntos. Tras esto, Li Kanyue fue abandonada por su esposo, y Ta Jingyu, ya un célebre erudito de tercer rango, finalmente tuvo la oportunidad de convertirse en el héroe que la rescatara. En esta vida ataré a Ta Jingyu a su cuerda y los haré caer juntos. Ataviado con espléndidas vestiduras y montado en un imponente caballo, Ta Jingyu abandonó la residencia Sen con gran pompa. Al llegar a la reunión, de inmediato atrajo todas las miradas. En el gran banquete literario, funcionarios y nobles ocupaban los asientos superiores, conversando con los eruditos más renombrados de la época.
Los jóvenes talentos se reunían junto a los arroyos serpenteantes, componiendo poemas y bebiendo. Ta Jin-yu, completamente preparado, estaba decidido a demostrar su brillantez. Cuando los invitados juzgaron los versos, su poema, audaz y poderoso, destacó como el más impresionante. Un joven noble frívolo, disgustado con él, se enteró de sus humildes orígenes y decidió causar problemas. Cuestionó cómo alguien como él era digno de una reunión tan distinguida y si acaso había robado la invitación de la familia Sen. Se decía que Ta Jin-yu, de pie en medio de la multitud, soportó las duras acusaciones sin perder la compostura, aunque su rostro palideció ligeramente. No dijo nada en su defensa. Siempre había sido bueno soportando la humillación. Tal vez comprendió que no podía permitirse ofender a nadie de los presentes. Finalmente el académico Liu de la Academia Imperial lo vio, bajó del pabellón y ayudó a calmar los ánimos. El ministro Li llegó más tarde. Aunque habló poco, elogió el poema de Ta Jin-yu. Así los jóvenes nobles retrocedieron atemorizados, y Ta Jin-yu pronto se vio rodeado de otros eruditos, recibiendo el premio del marqués Rongan. Tras el banquete, su fama se extendió por toda la capital. El banquete de los 9 lotos de la familia Sen, si bien era fastuoso, atraía principalmente a estudiantes de escasos recursos y talentos desconocidos. Nuestro objetivo era simplemente seleccionar asistentes capaces. Pero el gran banquete literario reunía a los verdaderamente influyentes, los ricos, los nobles, los prometedores, los aclamados. Que Ta Jin-yu destacara entre semejante grupo, naturalmente atrajo gran atención. En silencio insté a la gente a avivar la llama, llevando su nombre al centro de atención de toda la capital. Al año siguiente Ta Jin-yu aprobó con éxito el examen provincial y obtuvo el segundo puesto, convirtiéndose así en graduado provincial certificado. Demostró no solo talento para la poesía, sino también dominio de los clásicos. Convertirse en graduado provincial le otorgaba la posibilidad de optar a cargos oficiales, aunque no con el mismo prestigio que el de un académico destacado. Dada la ambición de Ta Jin-yu, era lógico que se presentara al examen metropolitano a continuación. Si bien en el gran banquete literario el académico Liu de la Academia Imperial se limitó a elogiar su poesía, sus excelentes resultados en el examen provincial demostraron aún más su potencial. Así pues, para el banquete de cumpleaños de este año del académico Liu de la Academia Imperial, la invitación enviada a la familia Sun incluía una porción adicional reservada específicamente para Ta Jin-yu. Ese día, el ministro Li asistiría con su familia, incluida su hija mayor, Li Kanyue. Yo alejé estar enfermo y fingí no poder ir. Mi padre había viajado a Jiangnan por negocios. Así que de la residencia Sun, solo Ta Jin-yu asistiría. Para entonces, ya no era el joven indefenso que había sido. Con la reputación de graduado provincial y la constante atención de las élites de la capital, había amasado una pequeña fortuna. Ya no dependía de la familia Sun para todo, incluso tenía algunos subordinados. Uno de ellos era un muchacho llamado Yu Yue, al que había comprado a unos traficantes. Pero en realidad, fui yo quien puso a Yu Yue allí. Me aseguré de que lo regañaran y castigaran, para que mirara a Ta Jin-yu con gratitud, y así Ta Jin-yu creyera que se había ganado su lealtad inquebrantable. Yu Yue era un niño sencillo y honesto. Relató fielmente cada detalle del comportamiento de Ta Jin-yu en el banquete. Ta Jin-yu por fin había vuelto a encontrarse con la mujer de sus sueños. El banquete resplandecía de belleza, pero para Ta Jin-yu, todos los demás eran meras estrellas que rodeaban la luna. Solo vio a Li Kanyue. Siempre sereno, esta vez perdió el control, su mano se alzó instintivamente hacia su pecho, tocando el recuerdo que ella le había regalado. Al sentir su mirada, Li Kanyue levantó su abanico, esbozando una leve sonrisa. Ta Jin-yu se quedó paralizado, incapaz de apartar la mirada. Comparado con su vida anterior, ahora se había hecho famoso antes, había conocido a Li Kanyue antes y ya no estaba limitado por el título de ser mi futuro esposo. Entre él y yo solo existía una vaga promesa susurrada en la oscuridad. En ese momento, ya era un joven calculador, pero aún no la figura refinada y despiadada en la que se convertiría antes de matarme en la vida pasada. Por un lado, un futuro repleto de gloria oficial, por el otro, el amor de su juventud. No pudo contener sus emociones. Los elogios del académico Liu de la Academia Imperial le habían abierto las puertas para recibir invitaciones de familias de alto rango. Siempre que Li Kanyue asistía a algún evento, él encontraba la manera de estar presente.
Envié gente para que discretamente difundiera su fama. Por muy disciplinado que fuera, cuando el mundo lo elogiaba y admiraba, no podía evitar sentirse eufórico. Así, el tiempo que dedicaba al estudio se fue reduciendo cada vez más. Lee Kuan-yew, de apariencia elegante, en realidad disfrutaba siendo el centro de atención y viendo cómo los demás se enamoraban perdidamente de ella. Muchos jóvenes nobles frívolos la adoraban. Recopilé estas pequeñas historias de coqueteo y se las susurré a Ta Jin-gyu, avivando así sus celos. Comenzó a imitar a los hijos de familias nobles, a refinar su vestimenta, a mezclar perfumes, todo para atraer la mirada de Lee Kuan-yew. Naturalmente Lee Kuan-yew lo notó. De vez en cuando correspondía a su anhelo con una mirada sutil, un leve gesto, una palabra fugaz, lo suficiente para avivar su obsesión. Le gustaba creerse inteligente, pero cegado por el amor, empezó a hacer tonterías. El ministro Li y el académico Liu de la Academia Imperial lo apreciaban y podrían elegir a una joven de su clan para que se casara con él. Pero a menos que ascendiera socialmente, la hija mayor de la familia Li jamás se casaría con un graduado provincial sin un centavo. Y Lee Kuan-yew se acercaba a la edad de contraer matrimonio. ¿Acaso ella esperaría a que él se labrara un nombre? Debería haber estado esforzándose al máximo por superarse. En cambio, se perdió en ese juego infantil del romance, alejándose cada vez más del brillante futuro que tanto anhelaba. Si las cosas seguían así, Ta Jin-gyu solo desperdiciaría su potencial. Pero eso por sí solo no le acarrearía la ruina que yo buscaba. Afortunadamente hacía tiempo que había planeado cómo guiarlo paso a paso hacia la destrucción. En mi vida pasada, el marqués Rongen, el ministro Li y el académico Liu de la Academia Imperial se vieron envueltos en la lucha por el trono. Ayudaron al quinto príncipe a reclutar eruditos y fueron castigados juntos. En aquel entonces Ta Jin-gyu, como yerno de la familia Sin, obedeció las enseñanzas de mi padre y no se atrevió a involucrarse. Así preservó su intachable reputación de erudito de tercer rango y acudió al rescate de Lee Kuan-yew cuando su familia se derrumbó. En aquella época, la familia Li ya había comenzado a hablar del matrimonio de Lee Kuan-yew. El pretendiente elegido era el segundo hijo legítimo de una familia principesca. Su padre era el vicecensor jefe. Un acuerdo perfecto para la familia Li. Aunque el príncipe abandonó después a Lee Kuan-yew para evitar sospechas políticas, en aquel momento todos lo consideraron un arreglo magnífico. Si Ta Jin-gyu se enteraba pronto y alguien le susurraba que el quinto príncipe codiciaba el talento, ¿qué haría? Y el quinto príncipe, que tanto disfrutaba reuniendo eruditos para realzar su reputación, ¿cómo iba a ignorar a un joven como Ta Jin-gyu, de rápido ascenso y lleno de promesas? En mi vida anterior jamás me habría atrevido a inmiscuirme en asuntos así. Pero esta vida es diferente. Había empezado a hacerme cargo de los asuntos de la familia Sen. Mi perspectiva ya no era la misma que antes. El cielo me concedió la segunda oportunidad. Conociendo el futuro, ¿cómo no iba a saldar viejas cuentas pendientes y hacer aquello para lo que antes carecía de valor? De lo contrario, rechazar el favor divino solo traería la desgracia. Cuando los hombres de Ta Jin-gyu se enteraron de las conversaciones sobre el matrimonio de la familia Li y se lo comunicaron, él rompió la teca que tenía en la mano. Entonces, como aquellos jóvenes nobles mimados a quienes una vez despreció, estalló en cólera, incapaz de contener su furia. En mi vida pasada, jamás se habría comportado así. Pero ahora, halagado por el mundo, su orgullo se desbordó, su temperamento se volvió impulsivo y superficial. Cuando la ira finalmente se disipó, cayó en la melancolía y la desesperación. Aunque ahora gozaba de gran renombre y ostentaba el título de graduado provincial, aún distaba mucho de ser digno de Lee Kuan-yew. Apenas le quedaba dinero, lo había gastado todo compitiendo por el prestigio con aquellos nobles vividores. La poca dignidad que aún conservaba se debía únicamente al apoyo de la familia Sun y a los obsequios ocasionales de familias poderosas. Justo entonces, la persona que yo había presentado hizo su jugada. En un banquete, Ta Jin-gyu oyó un rumor: el quinto príncipe buscaba hombres talentosos. Cegado por el amor y despojado de la razón, reflexionó durante varios días, y luego buscó con ahínco a alguien que pudiera presentarle al quinto príncipe. Pero, ¿acaso se creía aún el tercer erudito más destacado, adorado por todos, como en su vida anterior? Ahora, no era más que un simple graduado de provincias. El círculo del quinto príncipe estaba repleto de personas mucho más talentosas y con mejores contactos que él.
Para demostrar su valía, ganarse el favor del príncipe y acercarse a la mujer que tanto anhelaba, tendría que hacer grandes sacrificios. Desde luego, ya no le quedaban fuerzas para prepararse para el examen metropolitano. Cuando me llegó el informe sonreí, dejé una ficha sobre la mesa y me burlé. Visión estrecha, ávidos de migajas y abandonando el festín. Ta Jin-gyu, incluso tú has llegado a esto. El quinto príncipe era una estrella en ascenso. Ta Jin-gyu, creyendo que aferrarse a él le aseguraría un futuro brillante, empezó a considerar a la familia un insignificante. Y puesto que deseaba casarse con Lee Kuan-yeol, ¿cómo podía seguir involucrado conmigo? Así pues, Ta Jin-gyu fue a ver a mi padre y le expresó su deseo de marcharse de la residencia Sun. Incluso al hacer esta petición, su tono se mantuvo impecablemente humilde. Dijo, sin la ayuda del maestro Sun, jamás habría aprobado el examen de licenciatura. Que me permitieran quedarme y molestarlos todo este tiempo ya fue un inmenso favor. Pero uno debe tener ambición. Ahora que mi situación se ha estabilizado, no debo seguir viviendo bajo el techo de otra persona. Recibo la beca de un graduado provincial y puedo mantenerme por mi cuenta. La bondad del maestro Sun quedará grabada en mi memoria para siempre. Solo espero poder devolverlo algún día. Bonitas palabras. Pero cualquiera con un mínimo de sentido común podría percibir la ingratitud que esconden. La actitud de mi padre hacia él siempre había sido cálida y familiar. Muchos incluso suponían que, dado que yo seguía soltera, Ta Jin-gyu era el yerno que mi padre había elegido. Sin embargo, ahora con tan solo un título universitario provincial, ya se mostraba deseoso de distanciarse con educadas excusas. Los sirvientes que pasaban por el salón principal no pudieron evitar mirarlo con desagrado. Mi padre se acarició la barba fingiendo reflexionar profundamente y luego suspiró, si insistes en ser independiente, vete. No hay necesidad de hablar de devolver nada. No era más que un asunto menor. Ta Jin-gyu hizo varias reverencias, luego se dio la vuelta y se marchó a recoger sus pertenencias. Al enterarme de la noticia por fin respiré aliviado, al fin podía librarme definitivamente de esa bestia. Lo mantuve cerca todo este tiempo sin revelar su verdadera naturaleza, solo para empujarlo poco a poco hacia la facción del quinto príncipe. Le gustaba Lee Kuan-yeol, ¿verdad? Que se hundan juntos. Yo detestaba a Lee Kuan-yeol tanto como él a mí. En su vida anterior, tras ser abandonada por la casa del príncipe, vivió en la indigencia hasta que Ta Jin-gyu la rescató. Gracias a él, supo que la había admirado durante años. Hacía tiempo que había olvidado el saquito de antaño y, desde luego, no recordaba haberse burlado de una pobre huérfana, pero eso no le impidió aprovecharse del enamoramiento de Ta Jin-gyu. Le dijo que deseaba ser la esposa principal e insinuó que no quería que otra chica sufriera el mismo destino. ¿Acaso no era esa su manera de instarlo a que se deshiciera de mí? Pero, de cara al público, aún tenía que interpretar mi papel a la perfección. Así que antes de que Ta Jin-gyu se mudara, fui a verlo por última vez. Repitió las mismas palabras refinadas. ¿Cómo puede un hombre depender de otros para siempre? Cuando alcance el éxito algún día, sin duda te recompensaré por tu amabilidad. Dejé que mis ojos se llenaran de lágrimas y dije, que alcances la cima de la gloria y cumplas tus aspiraciones. Dos personas ocultando sus propios planes, se despedían en el kiosco como si fuera un drama sentimental. Después él salió por la puerta trasera con sus subordinados, entre ellos Yu Yue. Me sentí aliviado como si me hubieran quitado un peso de encima, e inmediatamente comencé la siguiente fase de mi plan. Mi carruaje partió de la residencia Sen, en dirección opuesta a Ta Jin-gyu, hacia la residencia del sexto príncipe. En mi vida pasada, el sexto príncipe, quien ocultó su brillantez y esperó su momento, finalmente se alzó con la victoria. Pero en la actualidad, distaba mucho del brillo del tercer, cuarto o quinto príncipe. Su madre provenía de una familia de funcionarios menores, no gozaba de favores y carecía del apoyo de un clan poderoso. Entre todos los príncipes, era el menos conocido. No fue sino hasta 2 años después, durante un conflicto fronterizo, que lideró tropas en batalla, derrotó al enemigo y captó la atención del imperio. Comparado con el enfermizo tercer príncipe, el grosero cuarto príncipe y el quinto príncipe, que solo sabía escribir ensayos, el sexto príncipe, firme, valiente y resuelto, era mucho más apto para ser emperador. Pero esperar a que se convirtiera en un fuego abrasador sería demasiado tarde.
Mejor intervenir pronto, mayor riesgo, mayor recompensa. La familia Sen expresó su lealtad directamente presentando relucientes joyas de oro y plata, demostrando así nuestra disposición a consagrarnos al sexto príncipe. El dinero nunca fue un bien escaso para la familia Sen. El sexto príncipe, si bien ambicioso, aún ocultaba su verdadero poder. Como era de esperar, se sorprendió por tan generoso regalo, pues creía que la familia Sen poseía una visión excepcional. Al principio mi padre no comprendía mis acciones. La familia Sen era un clan mercantil imperial. Nuestro patriarca ostentaba un rango honorífico de tercera clase, que si bien era ceremonial, nos distinguía enormemente de los comerciantes comunes. Durante generaciones, el lema de nuestra familia había sido la prudencia ante todo. Evitar la lucha por la sucesión garantizaría nuestra seguridad. Pero mi vida anterior me enseñó que la prudencia por sí sola no bastaba. La riqueza de la familia Sen era tan grande que a ojos de muchos, ya éramos presa fácil. Solo con poder en nuestras manos estaríamos realmente a salvo. Le expliqué mis razones a mi padre, omitiendo únicamente el hecho de mi renacimiento. Aquella noche la vela de su estudio ardió hasta el amanecer. A la mañana siguiente solo pronunció una palabra. De acuerdo. Con su apoyo la familia Sen se inclinó discretamente hacia el sexto príncipe. No era más que una cooperación basada en el interés mutuo. El sexto príncipe era astuto y perspicaz, alguien que comprendía los favores y las deudas con total claridad. Si le ayudábamos hoy, se acordaría de la familia Sen mañana. Mientras la familia Sen se aliaba discretamente con el sexto príncipe para planear asuntos de mayor envergadura, Ta Jingyu, bajo el mando del quinto príncipe, andaba de un lado para otro sin cesar. Estaba ansioso. En cualquier momento, la familia Li podría formalizar el matrimonio de Li Zinu. Reflexioné un instante y decidí obsequiarle un magnífico regalo. 3 días después, una mujer desdichada, con un avanzado embarazo, llegó a las puertas de la mansión Wang, llamando con manos temblorosas. Era el verdadero amor a quien el segundo joven amo de la familia Wang mantenía alejado. En mi vida pasada, tras repudiar a Li Kanyue, la acogió en su casa sin dudarlo. Hice que mi gente informara a Ta Jingyu de que el segundo joven amo de la familia Wang mantenía en secreto una relación con una amante en las afueras de la capital y le profesaba una devoción absoluta. Ta Jingyu fue entonces a buscarla y le comunicó que la familia Wang planeaba concertar una alianza matrimonial con la familia Li. La mujer fue audaz. Apretando los dientes con su abultado vientre, se dirigió directamente a la mansión Wang y exigió una explicación. La persona que le encargué seguirla era astuta y experta en provocar a la multitud, murmuró a los presentes. ¿Cómo pudo la familia Wang hacer algo así? Miren a esta pobre chica. El alboroto se intensificó. Incapaces de soportar la creciente presión, los Wang finalmente entreabrieron la puerta, preparándose para dar explicaciones. Pero el segundo joven amo, que había permanecido dentro de la casa, irrumpió de repente y corrió a abrazar a la mujer. El verdadero amor vuelve imprudente a uno. Abrazándola con fuerza, sollozó. El hijo que Lian Ni lleva en su vientre es mío. Debo hacerme responsable de ella. Me obligas a casarme con la hija mayor de la familia Li, pero me niego. Aunque me obligues a casarme con ella, mi corazón siempre pertenecerá a Lian Ni. Una pareja de amantes desventurados, una historia conmovedora y dramática. Ante tal escena, la gente se entusiasmó aún más, cuchicheando con entusiasmo sobre el segundo joven amo de la familia Wang, la hija de la familia Li y esta Lian Ni, preguntándose quién tenía razón y quién no. Viendo que la situación se descontrolaba, la señora Wang salió, abrió los ojos de par en par y se desmayó en el acto. Al final, el revuelo causado por el supuesto amor verdadero obligó a ambas familias a dar explicaciones públicas. Nunca había existido ningún compromiso entre las familias Wang y Li. Y Lian Ni y yo seríamos aceptadas como segunda esposa, entrando formalmente en la familia Wang. Con una concubina embarazada que ya ocupaba el corazón de su marido, el segundo joven amo difícilmente podría aspirar a tomar una esposa digna de igual estatus. En cuanto a Li Kanyue, incluso con 2 patriarcas intercediendo por ella, su reputación seguía dañada. Una declaración pública no significaba nada. En banquetes, tabernas y casas de té se murmuraba que la venerada hija mayor de la familia Li, a los ojos de su supuesto futuro esposo, no valía ni siquiera lo mismo que una humilde sirvienta.
Una sirvienta solo necesitaba llorar una vez para arruinar su compromiso. Humillada de esa manera, ¿cómo podría Lee Kang-yue soportarlo? Se quedó en casa, sollozando sin cesar, consumida por el odio hacia el segundo joven amo, rechazando visitas y encerrándose en sí misma. Y justo en ese momento, llegó Ta Jin-gyu. Con el permiso tácito del quinto príncipe, entró en la residencia Lee para ofrecer consuelo y cortejo. Cuando me enteré, un escalofrío me recorrió la espalda. Cuando nos contó todo a Lian y a mí, ¿acaso Ta Jin-gyu ya estaba calculando cómo dañar la reputación de Lee Kang-yue y aprovechar la oportunidad? Quizás incluso él mismo había difundido los rumores deliberadamente. Una vez más, vi claramente su verdadera naturaleza. Era, en efecto, despiadado hasta el extremo, capaz incluso de dañar a la mujer que amaba con tal de acercarse a su objetivo. Pero él no lo sabía. Detrás de la mantis que cazaba la cigarra, un gorrión siempre observaba. Al año siguiente, Ta Jin-gyu se presentó al examen de ingreso a la capital. Aprobó por los pelos y quedó habilitado para presentarse al examen metropolitano en la capital. En el examen palaciego, obtuvo el puesto 75 en la segunda categoría. Para la mayoría de los eruditos, este logro sería envidiable. Pero comparado con su vida anterior, cuando era el brillante tercer mejor estudiante que revolucionó la capital, esto no tenía nada que ver. Los elogios que una vez recibió ahora flotaban en el aire, sin poder concretarse. Cuando supe de sus resultados, solo pude suspirar para mis adentros. No es de extrañar, pues en su vida anterior logró acorralarnos a mi padre y a mí, sin dejarnos escapatoria. Incluso distraído, alcanzó el segundo puesto. Armado con el título de erudito reconocido, Ta Jin-gyu se dirigió a la residencia Lee para proponer matrimonio. Lee Kang-yue, con su compromiso arruinado y su intachable reputación mancillada, ya no era la joya radiante que alguna vez fue. Pero con el quinto príncipe actuando como casamentero, accedió. Debido a la pobreza de la familia de Ta Jin-gyu, la mayor parte de los gastos de la boda dependían del apoyo del quinto príncipe. Incluso la persona encargada de los preparativos fue enviada por la casa del quinto príncipe, digna de su reputación entre los literatos. El quinto príncipe jamás desaprovechaba la oportunidad de ganarse el favor de la gente. Al oír esto pensé, con semejante favor en su contra, Ta Jin-gyu no tendrá más remedio que dedicar su vida entera a saldarlo. Los preparativos de su boda duraron medio año, extravagantes y ostentosos. El día de la boda, me senté en el salón principal de mi casa de té, observando el gran desfile nupcial pasar abajo. Ta Jin-gyu cabalgaba sobre un alto caballo, ataviado con un brillante traje nupcial rojo, irradiando orgullo y triunfo. Bebí un sorbo de té y sonreí levemente, sintiendo una agradable sensación de diversión en el pecho. Esa noche en su alcoba nupcial, seguramente le entregaría a Lee Kang-yue aquella bolsita que atesoraba como una reliquia sagrada, confesándole su amor eterno. Y Lee Kang-yue probablemente ya lo había olvidado por completo. Tenía muchas ganas de ver sus caras cuando abrieran la bolsita y encontraran dentro 3 monedas de cobre infantiles. A pesar de ser su noche de bodas, la habitación nupcial de la casa tan pronto se convirtió en un caos. Mi informante Yu Yao salió sigilosamente para reunirse conmigo y me describió todo con gran entusiasmo. Tras concluir los elaborados ritos nupciales, Ta Jin-gyu levantó el velo rojo de Lee Kang-yue, contemplándola engalanada como una peonía en plena floración, radiante y grácil. La añoranza de media vida pareció desvanecerse en un instante. Los sirvientes se retiraron con discreción. Yu Yao esperaba fuera de la alcoba nupcial junto a una anciana matrona, lista para responder si la llamaban. Al principio oyeron suaves murmullos en el interior, palabras tiernas, afecto persistente. Pero poco después se oyó algo caer al suelo, seguido del rugido furioso de Ta Jin-gyu. Yu Yao y la matrona intercambiaron miradas desconcertadas, sin saber si entrar. La discusión escaló rápidamente. Fuertes bofetadas, los gritos de sorpresa de Lee Kang-yue. La matrona, que había criado a Lee Kang-yue, no pudo soportarlo más. Ignorando las normas de etiqueta, abrió la puerta de un empujón. Yu Yao la siguió. Vieron a Ta Jin-gyu allí de pie, con las venas hinchadas y los ojos llameantes de rabia, como si se enfrentara a la peor traición de su vida. Lee Kang-yue, llevándose la mano a la mejilla, se sentó al borde de la cama, con los ojos almendrados llenos de lágrimas y furia mientras lo fulminaba con la mirada. Ignorando a los intrusos, le gritó:
Malinterpretaste la situación y ahora me culpas. Tú, un huérfano que tenía que pelear con perros por sobras. ¿Qué te hizo pensar que alguien vendría a rescatarte? Tu corazón inmundo me repugna. Deberías estar agradecida. Sin esas 3 monedas que te di, habrías muerto en una cuneta. Sin ellas, ¿cómo habrías tenido la ambición de llegar tan lejos? Y no olvides que fuiste tú quien, sin pudor alguno, le rogó a mi familia que te diera la mano de tu padre. Casarte conmigo significa que has ascendido muy por encima de tu posición. El rostro de Ta Jing-xiu enrojeció de humillación. Se abalanzó sobre Li Kanyue y la agarró por el cuello. Mordí un pastelito de hibisco intrigada, y le pregunté a Yu Yao, ¿y luego qué pasó? Yu Yao sonrió radiante. Entonces los sirvientes irrumpieron y los separaron. Curioso, ¿verdad? Luchó con todas sus fuerzas por casarse con la mujer de sus sueños. Sin embargo, en la noche de bodas durmieron separados. Y al tercer día, cuando ella regresó con su familia como mandaba la costumbre, se fue sola. Li Kanyue no era simplemente la mujer a la que amaba. Era la obsesión que había cultivado durante años. Una luna perfecta que mantenía en lo alto de su mente. Pero ahora, ya no era la noble e indefensa hija caída de mi vida pasada. Respaldada por la familia Li, no tenía necesidad de fingir. Si él la consentía, bien. Si él osaba disgustarla, ella se despojaba de su dulce fachada y mostraba su fealdad sin titubear. El sonido de las ilusiones de Ta Jing-yu al desvanecerse fue exquisitamente placentero. Satisfecho, saqué un puñado de plata y se lo entregué a Yu Yao. Lo hiciste bien. Esta es tu recompensa. Yu Yao se arrodilló e hizo una profunda reverencia. En aquel entonces, gracias a que llamaste al médico a tiempo, mi hermanita sobrevivió. Ahora puede correr y jugar como cualquier otra niña. Eres la persona que ha ayudado a toda mi familia. Servirle es un gran honor para mí. Asentí. Una vez que todo esté listo, le ayudaré a marcharse con seguridad. Podrás regresar a casa, reunirte con tu familia y seguir trabajando para mí. Aunque Ta Jing-yu y Li Kanyue se amaban, no podían divorciarse. Tanto Ta Jing-yu como el señor Li servían al quinto príncipe. Y necesitaba que estuvieran firmemente unidos. Así, la pareja se convirtió en una de las más notorias y resentidas de la capital. Algunos murmuraban que los corazones de los hombres cambian con tanta facilidad. Cuando le pidió matrimonio, fue humilde y devoto. Sin embargo, solo unos meses después, se han vuelto así. Los demás se burlaban. Si Li Xie fuera realmente perfecta, no la tratarían así. El heredero de la familia Wang la despreció en su día. Ahora Ta Jing-yu lucha desesperadamente por casarse con ella. Sin embargo, la evita como a una serpiente venenosa. Obviamente la culpa es suya. Aunque su matrimonio fue un desastre, al menos la carrera de Ta Jing-yu le brindó cierto consuelo. Con el respaldo del quinto príncipe y las conexiones que había cultivado, Ta Jing-yu ascendió rápidamente en la Academia Imperial. Incluso antes de la evaluación trienal, todos daban por hecho que continuaría en ella. Pero su brillante sueño no duró mucho. Mi padre regresó de Jiangnan y presentó un informe secreto que revelaba que el quinto príncipe estaba reuniendo a familias aristocráticas y reclutando eruditos en Jiangnan. Incluso las canciones populares de la región habían comenzado a insinuar que el quinto príncipe era una estrella con un destino literario brillante, el heredero elegido por el cielo. El emperador mantenía una fachada de calma, pero por dentro ardía de furia. Ordenó una investigación secreta. La investigación conmocionó a toda la corte. En Jiangnan, el quinto príncipe había tejido una extensa red. En la capital, aún más aliados. Creyéndose el legítimo heredero, imitó el palacio imperial en su casa. El emperador estalló en cólera. El quinto príncipe fue despojado de su título. Su facción fue arrestada. Ta Jing-yu, aunque de menor rango, era considerado un ayudante de confianza. Y muchas de las pequeñas intrigas, manipulaciones encubiertas y estratagemas maliciosas de años anteriores llevaban su sello. Li Kanyue, como hija casada, no debería haberse visto implicada. En mi vida pasada, escapó precisamente por eso. Pero esta vez se había casado con Ta Jing-yu. Marido y mujer fueron encarcelados juntos.
Quizás para advertir a los demás príncipes, el caso se tramitó con una celeridad alarmante. El quinto príncipe fue condenado a cadena perpetua. Sus seguidores más cercanos, incluido Lord Li, recibieron la orden de suicidarse. Ta Jingyu y Li Kanyue fueron sentenciados al exilio. La noche anterior a su partida de la capital, me puse una capa y una capucha con velo y fui a la prisión. Era peligroso. Pero con el creciente mérito militar del sexto príncipe a mi favor, no tenía miedo. Tenían el pelo enmarañado y la ropa sucia y hecha jirones. Estaban en la misma celda, pero sentados a bastante distancia unos de otros. Cuando entré, Ta Jingyu no me reconoció. Li Kanyue parecía aún más desconcertado. Solo cuando le quité el velo lo comprendió. Al principio pensó que había venido a verlo. Incluso pareció conmoverse un poco. En su mente yo seguía siendo la tonta enamorada que se encerró tras ser abandonada. Ridículo. Sonreí levemente y suspiré. Ta Jingyu, te has vuelto estúpido. Se quedó paralizado. Pregunté. ¿No sabes quién te destruyó? Si eso no es estupidez, ¿entonces qué es? Ta Jingyu tembló, el miedo, la rabia y el odio se reflejaron en su rostro. Intentó abalanzarse sobre mí. Los guardias lo inmovilizaron en el suelo. Le dije fríamente, ¿crees que puedes golpear a quien quieras? ¿Estrangular a quien te plazca? Su voz se quebró. ¿Por qué? ¿Por qué harías esto? Nunca te hice daño. Volví a preguntar con voz firme e inexpresiva. Conspiraste para apoderarte de toda la finca Sen. Me usaste como un trampolín para llegar a la mujer que venerabas. Y luego planeaste borrarme del mapa. ¿Acaso eso no es una injusticia? Ta Jingyu se estremeció violentamente. Hey Chou, ¿cómo lo supiste? Le di un ligero golpecito en la mejilla con el zapato. No mereces saberlo. Durante todo ese tiempo Li Kanyue se limitó a observar en silencio, inmóvil e inexpresiva. Eché un vistazo hacia el rincón donde estaba sentada y luego volví a mirar a Ta Jingyu. Pero no te preocupes. Por los viejos tiempos te haré un favor. Dejaré que tú y la mujer de tus sueños partáis juntos. En el instante en que esas dos palabras, partir juntos, salieron de mis labios, Li Kanyue reaccionó. Se abalanzó hacia adelante protegiéndose tras los guardias y gritó. Vete. ¿Por qué debería irme? Quien tiene un conflicto contigo es Ta Jingyu. Si alguien merece morir, es él, no me involucres en esto. Sus maldiciones resonaron en la celda hasta que los guardias la derribaron y la empujaron junto a Ta Jingyu. Ella lo arañó y pateó, escupiéndole. Eres tú. Todo es culpa tuya. Casarme contigo, un inútil y desafortunado hombre. No he vivido ni un solo día en paz, y ahora tengo que morir contigo también. Mi asistente me miró y yo asentí levemente. Los guardias soltaron a Ta Jingyu. Él se abalanzó al instante forcejeando con Li Kanyue. Como hombre, su fuerza superaba la de ella. En un instante la tenía inmovilizada, con los dedos apretados alrededor de su garganta. ¿Y si no fuera por ti? Mujer venenosa. No me habría unido al quinto príncipe. Y no habría terminado así. Viéndolos a los dos destrozarse como perros rabiosos. Ya no me interesaba. Ordené a los guardias, sepárenlos. Amordázalos. Ahógalos. La misma muerte que sufrí en mi vida pasada. De cara al mundo exterior, diríamos que no pudieron soportar la vergüenza del exilio y que eligieron morir juntos por amor. Que permanezcan incluso en el inframundo. Dos compañeros eternamente resentidos. Tras la ascensión al trono del sexto príncipe, este quiso concederle a mi padre el título de marqués octavo. Mi padre se negó en repetidas ocasiones. Así que el emperador, en cambio, lo nombró conde del servicio sincero y me otorgó el rango de asistente de palacio de quinto grado, un título sin ninguna obligación real, meramente un halago. Lo más importante es que promulgó un decreto especial que me permitía, a mí, una mujer, heredar el cargo de mercader imperial para mi familia. Era lo que más había anhelado. Nunca me casé ni acogí a ningún marido en mi hogar. En cambio, adopté a 2 niños huérfanos del clan y los crié como si fueran míos. Las noches de luna llena,
los llevaba al jardín a contemplar el cielo. La luna brillaba pura y luminosa, bañando con su luz plateada los tranquilos patios. El niño alzó la vista, susurrando. «Es tan hermoso», recitó la niña en voz baja. En el viejo jardín, crecen pinos y árboles de rosal, 1000 millas comparten el mismo resplandor cristalino. Sonreí y pregunté, ¿les gusta la luna? Asintieron enérgicamente respondiendo al unísono, sí. Una trajo pasteles de luna, la otra fruta. Me los pusieron en las manos. Mamá, preguntaron con inocencia. ¿Te gusta la luna? Tomé la comida de cada uno de ellos, con voz suave. Sí. En verdad, lo sabía bien. Tanto yo como Lee Canovay no habíamos sido más que víctimas de la ambiciosa ascensión de Tajin-Siu. Su supuesta búsqueda de la luna brillante en su corazón. Su profunda e inmutable devoción. Al final, todo fue mera autocomplacencia. Ascendió por ambición, planeó su futuro y lo envolvió todo en la ilusión del amor. Una actuación tan convincente que hasta el actor se creyó sus propias líneas. La culpa nunca fue de la luna. Fin.